¿Qué tal? Yo soy el compañero Eduardo Félix Alba, del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Pertenezco al área de Ingeniería Informática. La materia es Fundamentos de Telecomunicaciones y hoy veremos los códigos de línea que se manejan. Y pues aquí tenemos varios ejemplos, que es la RZ, NRZ y otros más. Bien, pues haré hincapié a nuestra presentación. Y aquí tenemos la introducción. Y pues la introducción que yo puse pues es telecomunicación, en telecomunicaciones el código de línea o código lineal, mm, modulación en banda base, y en el código utilizado en un sistema de comunicación para mm, propósitos de transmisión. Estos pues pueden ser en diferentes frecuencias y en diferentes señales que podemos manejar. Y asimismo, pues a continuación vamos a dar paso nos adentraremos a los diversos tipos de códigos que se manejan en el área de telecomunicaciones, donde se expresarán cada una de estas em, mediante su definición y un diseño gráfico, el diseño gráfico que pertenece a cada uno. Aquí tenemos el código lineal. El código, bueno, estos son los códigos lineales y el primero es RZ, que se emplea el RZ o Return to Zero polar. Este es un caso, en este caso pues la televisión lo tiene, positiva en una parte de la duración de un 1 lógico y un 0 transmisión durante el resto del tiempo. Para un 0 lógico se tiene tensión negativa por parte del tiempo y el resto del tiempo del pulso a la tensión del 0. Aquí tenemos otras ramificaciones de RZ. Aquí tenemos RZ polar. Este código es un autosincronizante debido a que su reloj clock del, del receptor queda sincronizado por la cadencia de los pulsos que se llegan a transmitir, em, puesto que todos los bits tienen una tensión. Este permite identificar cada bit una larga cadena de usos ceros o ceros. Tenemos el bipolar. El, a la ventana sincronizante se le corresponde un hecho de requerir mayor ancho de banda, pues estos son los pulsos y tiene una mayor duración dentro del código. Por ejemplo, el NRZ, lo cual es una gran desventaja. Aquí tenemos el NRNZ y aquí tenemos su diseño gráfico. Tenemos el RZN, que nos dice que es una forma de codificar y mapear un código binario. Aquí es donde vemos que sus comportamientos son por códigos binarios, por números binarios. Eh, y nos dice que en el caso de los unos están representados de una tensión positiva, me- mientras que en los casos de los ceros eh, son representados por una tensión negativa, sin ninguna otra condición neutra o reposo. Tenemos el NRL, que aquí tenemos otro diseño, y este se puede utilizar en los códigos. Aquí tenemos un nombre que es non-return to zero lib, y esta es la manera en que se abrevia, de los cuales los empleados son el unipolar y el bipolar. Pues esto ya lo habíamos dicho aquí anteriormente, el unipolar y el bipolar. Otro de los códigos es el AMI, código AMI Direct Make Inversion. Es un ejemplo del RDS y em,
Es una forma de codificación bipolar. Aquí su voltaje nulo representa un cero binario. Em, los unos binarios se representan alterando voltaje positivo y negativo. En realidad, en este tipo de código de tipo RZ bipolar, em, con la prioridad de facilitar la atención de errores eh, por error en cualquiera de los bits, produce una tensión bipolar cuando se recopilan dos o más ceros o en unos consecutivos. Aquí vemos pues el comportamiento del Amy. Estos son otros comportamientos, pero aquí vemos cómo va variando. Aquí por ejemplo tenemos 2, aquí va variando y aquí volvemos a tener 2. Esta es la forma en que puede variar. Aquí tenemos el pseudo terminaria y este código se hace desarrollar para aplicar los inconvenientes que se presentan en los códigos binarios NRZ, RZ, el sincronismo y la corriente continua. El código pseudo ternario, al igual que el AMI, eh, con, consigue anular la componente continua de una señal eléctrica. Y aquí vemos el comportamiento del bipolar AMI y el pseudo terminari o el de pseudo terminaria. El código Manchester. Este código pues siempre hay una tensión en la magnitud del intervalo de duración de bits. Cada tensión positiva representa un 1 y cada tensión negativa representa un 0. Cuando se tienen bits iguales pues y consecutivos, se produce una tensión al inicio del segundo bit, al cual no es tenida en cuenta el receptor al momento de codificar. Y las tensiones separadas pues informalmente en el tiempo son las que son consideradas como el receptor. Y aquí tenemos su representación gráfica. Vemos el tipo de variación que va haciendo, es 1, 0 y 1, 1 y así va cambiando. Aquí tenemos otro código que es el Manchester diferencial. Y durante la codificación todos los bits tienen una tensión de la magnitud del intervalo de duración de los mismos. Por solo los ceros tienen además una tensión al inicio del intervalo. Y aquí tenemos el Manchester y el Manchester diferencial. Vemos como eh, por muy mínimo que sea, de repente va variando. Aquí tenemos una pequeña variación entre el 0 y el 1. Y pues los códigos van cambiando igual. Tenemos el B8ZS. Y este es un método de codificación que inserta inserta dos veces consecutivas el mismo voltaje, refiriéndose a una velocidad bipolar en la señal donde 8 ceros consecutivos sean transmitidos. El dispositivo se recibe en la señal, interpreta la violación bipolar como una señal eh, de engranaje o distribución que angula la tensión de dispositivos de encubrimiento sincronizados. Generalmente cuando, su, cuando sucesivos unos son transmitidos, uno tiene un voltaje positivo y el otro tiene un voltaje negativo. Entonces pues esto igual
va cambiando la variedad conforme vemos el, el mismo voltaje que va cambiando. Entonces este es un voltaje bipolar y pues esto va variando conforme a los números que se van ingresando. Otra parte nos dice que es un decir cuando aparecen 8 ceros pues consecutivos, como ya lo hemos dicho, eh, se introducen cambios artificiales en el patrón basados en polaridad de último bits 1 codificado. Y este está basado en el método de codificación llamado Alter Make Inversion. Y pues esta es su abreviación. CDM. Es una ramificación. Tenemos también el código HDB3 y nos dice que este es un sistema de codificación utilizado en Europa, Asia y Sudamérica de denominación de HB3. Proviene del nombre del inglés Eigenstone bipolar, ceros que pueden transmitir un código de alta densidad bipolar de 3 ceros. En un mismo, un 1 se representa con polaridad alterada, mientras que un 0 toma un valor 0. Este tipo de señal no tiene componente continua ni de baja frecuencia, pero presenta el inconveniente de que cuando aparece una larga cadena de ceros se puede perder el sincronismo. Mm, su sincronización ya no es la misma, así que pues esto por ende va a alterar el resto de la sincronización y pues nos dice que no puede distinguir un bit de los adyacentes de los que ya habíamos tenido. Entonces pues estaba, cuando tiene un periodo largo de ceros o unos, pues estaba cambiando. Conclusión. Ahora que ya que vimos cada una de las características de cada código lineal, su representación gráfica, así como su definición, podemos decir que este tema sobre los códigos de línea que se generan eh, son muy importantes ya que tienen una mayor influencia en la vida diaria. Mm, Como tal, pues no los podríamos saber a simple vista, pero sí los utilizamos demasiado. El método de uso pues ya está implementado en diversos aparatos o señales digitales que se hacen más fácil la interacción con otras máquinas o personas sin importar en qué región nos encontremos. Y pues estas son las referencias que utilizamos, aquí están cada una. Y pues eso sería todo, muchas gracias, espero la presentación les haya gustado y sea de visual entendible.